Mm. Hola, buenas. ¿Sabían de que este viernes es feriado legal? O sea, universitario. Yo no. Así que tengo una clase menos. Eso implica que no voy a poder enviarles el enunciado del proyecto 2 antes de Navidad. Así que voy a tener que hacerlo aún más corto. Pero bueno, cosas que pasan. No se le puede hacer mucho. Esperemos un minutito a ver si no se conecta más gente, si no empezamos a hablar de lo de hoy día. No sé si tienen algún comentario, no sé si se dieron cuenta, pero les subí dos certámenes, como para que vean ejercicios tipo y esas cosas. Obviamente resueltos. ¿No? Ningún comentario entonces. Parece que no se va a conectar más gente tampoco, así que vamos a hablar de lo que teníamos que hablar hoy día. Me voy a ayudar en esta oportunidad de un PPT, porque si no tendría que dibujar demasiado y no alcanzaría. Ah, ahí se conectó alguien más, perfecto. A ver, entonces tengo que correr estas cosas para acá, para que ustedes puedan ver bien la presentación. Sí, ya, entonces, a ver, lo interesante de hoy día es que hasta el momento hemos como por cada problema, hemos hecho una máquina de Turing que lo resuelve. Entonces es como que tuviéramos que, para cada problema, tener un nuevo circuito que resuelve el problema en específico, como que tuviéramos que construir un computador por cada problema que tuviéramos. Entonces, eso no es lo que hace un computador. El computador que usted tiene, ya sea su celular, un notebook, un tablet, lo que tenga en su manito, resuelve muchos problemas distintos. Claro, usted tiene que programar eh, el o bien ocupar a alguien que programó algo, que resuelve el problema, pero la máquina en sí mismo es la misma, el mecanismo es el mismo. Por lo tanto, eh, sería ideal que nosotros tuviéramos lo mismo en máquinas de Turing. De todas maneras, es el modelo clásico, por lo tanto, debería ser capaz. Entonces, nuestro objetivo de hoy es construir una máquina que uno le ingrese un código y una entrada, y la máquina simule el código que nosotros le ingresamos y la entrada y entregue el resultado, que en este caso es aceptado o rechazado, por ejemplo. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Eh, a esta ya máquina que vamos a hacer se le llama máquina universal. Existen muchas máquinas universales. Y obviamente el primero que la creó fue el señor Turing, que la ocupó para resolver un problema en particular que ya vamos a hablar de él. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo vamos a hacer? El problema número uno es que tenemos distintos alfabetos. Porque claro, cada máquina de Turing acepta distintos alfabetos. Una tiene, por ejemplo, hemos programado máquinas de Turing que tienen A, B, C, hemos programado máquinas de Turing que tienen 0, 1, hemos programado máquinas de Turing que tienen 0, 1 gato, X, Y. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué base trabajamos? Y ahí entra el alfabeto binario.
simplemente codificamos todo en binario. Sabemos que todo se puede codificar en binario. Por ejemplo, si tenemos 4 números, lo codificamos con 00, 01, 10 y 11. Y cosas así. Así que todo es codificable en binario sin problema, ¿ya? El problema número 2 es que tenemos distintas cantidades de estados y distintas cantidades de instrucciones. E igualmente, todo se puede codificar en binario, así que una instrucción se codifica en binario como 5 elementos contiguos: estado, símbolo, estado al que se llega, símbolo al que se llega y movimiento. Así que podemos ocupar la siguiente máquina universal. Ojo, la máquina universal que les voy a mostrar no es la más pequeña. La más pequeña tiene 4 estados y 6 símbolos, pero lo que vamos a ocupar es una extremadamente grande, pero que es entendible, ¿ya? Entonces, vamos a tener una cinta donde yo ingrese el input, ¿ya? Porque recuerden, la máquina universal recibe el código de otra máquina, el input, y simula. Entonces, en la cinta 1 voy a poner el input. En la cinta 2 voy a poner el estado de inicio de la máquina que quiero simular. Y en la cinta 3 voy a poner la lista de instrucciones de la máquina que quiero simular. Cómo está codificada esta lista de instrucciones es estado que leo, símbolo que leo, estado que llego, símbolo que escribo, movimiento, siguiente instrucción. O sea, cada 5 espacios hay una nueva instrucción. Esta cinta, la cinta número 3, tiene todo el grafo de la otra máquina codificado. Y acá me faltó, porque debería uno igual hacerlo, o sea, uno lo puede entender por contexto, pero igualmente sería útil tener una cinta número 4 con los estados finales de la máquina que estoy simulando. En este caso no la dejé porque si la máquina termina de computar, uno ve el contenido de la cinta 2 y debería estar listo. Pero no es tan así. Entonces sería bueno tener la cinta adicional si es que efectivamente el estado Q0 y el estado que está en la cinta 2 y el estado que está en la cinta 4 coinciden, o los estados de la cinta 4. Si quieren ver ese detalle sí lo hice en el video que está en YouTube sobre máquina de Turing universal. Ya, entonces, ¿cómo vamos a funcionar con estas 3 cintas? Paso 1. Busco que el estado en la cinta 2 y el símbolo en la cinta 1 coincidan con alguna de las instrucciones de la cinta 3. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es que estado actual ve lo que está leyendo y tengo que aplicar una instrucción. Si no encuentro ninguna instrucción que coincida, entonces se termina de computar. En este caso, se verifica si en la cinta 2 está el estado final. Por eso es que me falta la cinta 4 para poder comparar con los estados finales de la cinta de la máquina que estoy simulando, ¿ya? Cuando encuentro el estado, verifico el símbolo de la cinta 1. Si es que encontré estado y símbolo, entonces cambio el estado de la cinta 2 por el estado que está en la cinta 3. Lo mismo hago con el símbolo, pero esta vez en la cinta 1. Muevo el cabezal en la cinta 1 acorde a lo que dice la cinta 3. Regreso a la cinta 3 al principio y vuelvo a empezar. Vamos a verlo gráficamente para que nos podamos entenderlo, porque obviamente si yo se los menciono así, lo más probable es que estén extremadamente perdidos y no hayan entendido nada. Vamos a verlo en acción. Acá tenemos una entrada A, B, A, estado inicial Q0, y una lista de instrucciones. En este caso se alcanzan a ver 2, pueden haber obviamente muchas más. Entonces, recuerden, lo primero que hacemos es verificar
si el estado en la cinta 2 coincide con algún estado inicial de la cinta 3. En este caso, Q0 coincide con Q0. Así que ahora, como los estados coinciden, trato de ver si coinciden los símbolos en el paso 2. Pero fíjense que los símbolos en este caso no coinciden. Como no coinciden, entonces lo que hago es avanzar el cabezal a la siguiente posición donde hay un estado de lectura en la máquina de abajo. Recuerden, los estados de lectura están cada 5 posiciones porque está estado de lectura, símbolo de lectura, estado al que escribo, símbolo que escribo, movimiento. De nuevo, estado de lectura, símbolo de lectura, instrucciones cada 5 espacios. Así que avanzo hasta el próximo estado de lectura y vuelvo a corroborar. ¿Son los estados el mismo? Sí. Paso al paso 2. ¿Son el símbolo el mismo? En este caso, como son el símbolo el mismo, puedo pasar al paso 3. Porque quiere decir que esta es la instrucción que debo aplicar. Ya que debo aplicar esta instrucción, lo que se hace es que avanzo el cabezal y este me dice cuál es el estado al cual la máquina debe ir. Por lo tanto, este estado lo copio en la cinta número 2. Paso al paso 4. En el paso 4 avanzo un espacio en la cinta 3 y este es el estado que debo copiar. Por lo tanto, lo copio en la cinta 1. ¿Mm? Luego paso al estado número 5, donde he avanzado un espacio en la cinta 3, y este me indica a dónde debo moverme. Y efectivamente lo que hago es mover el cursor, el cabezal de la cinta 1, un espacio a la derecha, tal cual como dice esto. Y después, en el paso 6, lo que hago es retroceder en la cinta 3 hasta leer vacío, palabra, símbolo blanco, avanzo un espacio, vuelvo al paso número 1 y empiezo de nuevo. Empiezo a buscar el estado que coincida con el estado de la cinta 1, bla, 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 bla. ¿Se entendió? Eso es todo. Si se fijan, no es difícil. Lo único que quiero hacerle ver acá es que efectivamente nosotros podemos simular una máquina de Turing a partir de otra. Eso es todo. La tesis de George Turing. Primero, ¿por qué se llama tesis? Se llama tesis y no se llama teorema porque es indemostrable. No se puede demostrar que es cierto o que es. Se podría demostrar que es falso eventualmente, pero no se puede demostrar que es cierto. George es un investigador estadounidense, si mal no recuerdo, y Turing fue un investigador británico. Ambos hicieron sistemas de cómputo. La máquina de Turing, por el señor Turing, obviamente él no lo llama máquina de Turing porque no es tan pedante, y el señor George creó lo que se llama el lambda cálculo. Y el lambda cálculo resulta equivalente a la máquina de Turing, existe una demostración. Entonces, la tesis de George Turing dice que todo lo que es computable es lo que una máquina de Turing o un lambda cálculo puede resolver. Obviamente es indemostrable, pero no es difícil ver que un computador actual funciona igual que una máquina de Turing, procesador, movimiento, etc., ¿no? Pero no puede ser que la máquina de Turing sea todopoderosa, porque si fuera todopoderosa, entonces no deberíamos tener ningún problema, deberíamos tener todos nuestros problemas resueltos. Así que hay cosas que no se pueden computar. Aparte de la tesis de Schoenberg, dice, todo lo computable lo puede resolver una máquina de Turing. Entonces, ¿qué no es computable? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de algo que no se pueda computar? Que ella me quiere. Claro. No sé, eventualmente. Si el input es el estado genético, fenotípico de ambos, en una de esas se puede computar, quién sabe. Lo que pasa es que no se nos ha ocurrido, quizá, estoy seguro.
Pero, Oiga, profe, ¿problemas cuánticos podría ser? a ver, la computación cuántica es un hecho, existe, ¿ya? Y podemos ocupar la computación cuántica para computar. O sea, usamos estados cuánticos para hacer cómputo. Y ese cómputo, ojo, no es más poderoso que una máquina de Turing. Eso es importante. Computar cuánticamente es igualmente poderoso que una máquina de Turing, solamente que hay cosas que se pueden resolver de manera más rápida. Sin embargo, los estados cuánticos per se, o sea, son no deterministas. Por lo tanto, claro, quizá uno puede argumentar que como no son deterministas, la máquina de Turing es como no asidua a hacer esos cálculos porque no se está calculando nada. Sin embargo, claro, porque es indeterminado. Pero yo voy a algo más simple. Hay cosas que son deterministas que no se pueden computar. Les doy un ejemplo. Y este ejemplo es el proyecto número 2. Sin embargo, eh, me falta un poquito de materia para poder decirles cómo lo van a hacer. Pero el proyecto 2 es encontrar la demostración de que lo siguiente es imposible. Suponga usted que eh, Manuel programa una tarea y Rocío programa otra. Son dos programas. Decidir computacionalmente que dos programas hacen lo mismo para cualquier dos programas es imposible de resolver, computacionalmente hablando. Es algo que no parece tan raro, ¿no? Si tengo dos programas, independiente de cómo estén programados, no me importa cómo estén programados, me importa que digan lo mismo, que ante la misma entrada siempre respondan con lo mismo. Entonces, tiene que ser toda posible entrada, los dos programas deberían siempre responder lo mismo. Eso no se puede resolver de manera computacional. No puedo escribir un programa que analice el código de ambos software y me diga, sí, estos dos programas son iguales. Increíble, ¿no? Es algo que parece que se podría hacer, pero no se puede. Entonces, para poder demostrar eso, lo primero que tenemos que hacer es partir del el problema clásico que no se puede resolver computacionalmente. Y con ese podemos demostrar el siguiente. El problema del alto. ¿Qué significa el problema del alto? No tiene que ver con la qué tantos metros mide un pylon. Tiene que ver con alto de detenerse. La pregunta ¿es posible, computacionalmente hablando, que si yo a una máquina le paso el código de otra máquina, el código escrito en la cinta 3, por ejemplo, y el input de la cinta 1, puedo determinar si la máquina alguna vez se detendrá o bien se queda pegado en algún loop infinito? ¿Se acuerdan que hablamos de los loops infinitos en algún minuto? Cuando teníamos cosas como 1, 1, Q0, y teníamos un estado Q0, un estado Q1, y si lee 1, deja el 1, se va a la derecha, si lee 1, deja 1, se va a la izquierda. Eso se queda computando infinitamente. A eso se le denomina un loop. Obviamente hay loops más complejos que este. Entonces, saber si me voy a quedar pegado en un loop infinito es imposible de resolver. Y esto voy a tratar de demostrárselos. Por favor, traten de seguirme con atención, porque esta demostración es un poco extraña. Esto se llama un argumento de diagonalización, pero no es nada más que
demostrar por contradicción. Partamos. Asumamos que sí es posible. ¿Qué significa que sea posible? Significa que existe una máquina que voy a llamar SU por super universal, que dada la descripción de una máquina de Turing M, supongamos en su cinta 3, como acabamos de ver, y un input X, que supongamos se lo dejamos en la cinta 1, va a terminar en un estado de aceptación, la máquina super universal, si M computa X y se detiene. Y va a terminar en un estado de rechazo, o sea, no va a terminar en el estado de aceptación, pero tampoco se va a quedar pegado, si es que la máquina, simulando X, se queda pegado en un loop. O sea, hay una máquina que es capaz de decidir si esto es cierto o es falso. ¿Ya? Un estado de rechazo es simplemente detenerse en el cómputo en cualquier otro estado. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Hasta ahí bien? ¿O alguna duda? Continúo entonces. O sea, SU, la máquina superuniversal, con la máquina M y X va a responder verdadero si M de X se detiene y va a responder falso si M de X no se detiene jamás. Ahora voy a suponer que existe la máquina D y la máquina D funciona así. D de X funciona que si la máquina superuniversal responde verdadero, o sea, termina en un estado de aceptación, alimentada con x, x, ¿qué significa que sea alimentada con x, x? Significa que x no solamente lo pongo en la cinta 1, sino que x también lo voy a poner en la cinta 3, como descripción de la máquina. Si es que es así, lo que voy a hacer es meterlo en un loop infinito. Creo un loop infinito en la máquina. Entonces, fíjese bien, si la máquina superuniversal, teniendo el mismo contenido de la cinta 1 y en la cinta 3, se detiene, entonces me quedo en un ciclo. En la máquina D, siempre que la máquina superuniversal exista, es muy fácil de hacer. Simplemente lo que hago es que si la máquina superuniversal tiene su estado final, esta es la máquina, el estado final de la máquina superuniversal, dejo de que sea final y la envío con cualquier cosa sin movimiento a un estado de loop, y el estado de loop lo que hace es que cualquier cosa que lee, cualquier cosa la escribe y no se mueve. Entonces queda en un loop infinito. Es muy fácil de programar la máquina D. ¿Ya? Hasta aquí, ¿todo bien? Obviamente todo este resto es nuestra máquina superuniversal. Ya, ¿alguna duda hasta el momento? No, perfecto. Entonces, recordemos, todo lo que hemos descrito hasta el minuto es muy fácil de hacer siempre y cuando exista la máquina superuniversal. O sea, resumamos. La máquina D con la entrada X va a terminar de computar sí y solo sí X con X, porque recuerden que es la superuniversal alimentada con X en la cinta 1 y en la cinta 3. Entonces es como las máquinas se codifican en binario, entonces hay una máquina descrita en binario en la cinta 3, pero que esa misma codificación en binario está en la cinta 1. Entonces, si esa máquina así no termina de computar, entonces la máquina D termina de computar. Y por el contrario, si X con X no termina de computar, la máquina DX sí termina de computar. Eso es lo que hicimos, porque lo que estamos acá es ligando un loop al estado de aceptación de la superuniversal. Entonces, ¿qué pasa si la entrada es la codificación de la máquina D? Que recordemos,
La máquina D existe siempre que la superuniversal existe. Significaría que D de X de X, o sea, D de D, termina de computar si y solo si D de D no termina de computar. Contradicción. Como llegamos a una contradicción, entonces lo que nosotros asumimos que era cierto debe ser falso. ¿Y qué es lo único que asumimos que era cierto? Que la máquina superuniversal existía. Por lo tanto, acabamos de demostrar lógicamente que la máquina superuniversal no puede existir. ¿Alguna duda? ¿Dónde se me perdió? No es fácil de entender, es un teorema, no digamos complejo, pero al que se le ocurrió realmente era un genio. Entonces, si hay alguna duda, lo repito, no hay problema. ¿En alguna parte se perdió? No me perdí, pero es medio enredado. Sí, es medio enredado. Claro, porque al final lo que usted hace es lo que se llama un argumento de diagonalización. Ocupa la misma máquina en sí misma para demostrar que no puede existir. Es como raro, ¿no? Pero es así. Increíblemente, hay veces que nosotros no podemos saber si una máquina con su entrada va a terminar de computar. Piénselo desde otro punto de vista. Piénselo en un programa en C++. ¿Qué le gusta más, C++, Java o Python? Hablemos en uno solo de ellos, elijamos uno. Vamos con C++. Ya. Supóngase que usted tiene un programa ya en Java, en realidad da lo mismo, ya. Supongamos que tiene usted un programa en Java. Está escrito en Java. Class, no sé cuánto, main, etc. Entonces a usted se le pregunta, a ver, si el programa que usted programó, yo le paso la entrada, una entrada por teclado, ¿su programa termina de computar correctamente o se queda pegado? Esa es la pregunta. Y lo que nos dice Turing con esta demostración, con el teorema del alto, el teorema del problema del alto, es que hay algunos programas escritos en Java que aún usted teniendo el código del programa y teniendo la entrada, usted no puede construir un software que sea capaz de decidir si ese programa termina su cómputo o no. Eso es. Ya, bueno, ese es un meme viejo, así que se va. ¿Nos queda tiempo? Nos queda tiempo. Quizás sea bueno que yo pueda avanzar para que podamos enunciar el proyecto 2. ¿Les parece? Lo vuelvo a repetir después, les doy el tiempo necesario, pero preferiría poder enunciarlo inmediatamente. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de terminar con esto. Existe una técnica especial en máquinas, en ciencias de la computación, que nos permite clasificar problemas. Y en particular, con esta técnica, nosotros podemos saber si un problema es imposible de resolver o no. Mire, se dice que el lenguaje A, recordemos que nosotros con los sistemas de cómputo, autómatas finitos, autómatas con pilas y máquinas de Turing, nosotros resolvemos lenguajes en el sentido de que, dado un input, nosotros decimos si este input pertenece al lenguaje definido por la máquina o no. Entonces, se dice que un lenguaje A es Turing reducible a un lenguaje B. Déjeme corroborar 100% que estoy poniendo bien el símbolo, porque no quiero equivocarme, porque es importante para el entendimiento básico el lado del símbolo. Es
la guatita, no, el espacio abierto hacia la derecha, el espacio abierto hacia la derecha. Y tengo el ya, perfecto. Entonces, se dice que A es Turing reducible al lenguaje B. Sí, existe una función computable, f, tal que si la entrada W pertenece al lenguaje A, sí y solo sí, aplicar a la función f a la entrada W pertenece al lenguaje B. Entonces, si nosotros podemos hacer esto, nosotros decimos que B es más difícil que A. Por lo tanto, si A es un problema imposible de resolver, entonces B, si esto es posible, es imposible de resolver. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es, déjeme acordarme, el problema de la cinta vacía. Entonces tenemos el problema del alto, el que acabamos de hablar, halting problem, en inglés, es la máquina M, input X, tal que M para con entrada X. Eso es el problema del alto. Y yo voy a definir un segundo problema, que voy a demostrar que este segundo problema también es imposible de resolver. Lo voy a llamar el problema de la cinta vacía, o sea, empty tape problem. La máquina es una máquina N, lo voy a llamar de otra manera para que se entienda mejor, tal que N para con cinta vacía. ¿A qué me refiero con cinta vacía? Que la cinta está llena de símbolos blancos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo que quiero demostrar es que efectivamente el problema ETP es imposible de resolver. Para ello, lo que voy a hacer es ocupar reducción Turing. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que el problema del alto se reduce en Turing al problema de la cinta vacía. Para ello tengo que encontrar una función f que me transforme un problema en otro. Entonces, lo primero que hago es agarrar la entrada del problema 1 de este problema y le voy a aplicar una función f que lo único que me importa es que sea computable, o sea, que se pueda hacer. Lo que va a hacer esta función f es lo siguiente. Déjeme pensar. Voy a crear una máquina n y la máquina n va a hacer lo siguiente. Estoy en mi estado Q0 y si en el estado Q0 leo blanco, escribo el primer símbolo de la entrada y me muevo a la derecha. Luego tengo un estado Q1, este es el estado de inicio. Y si en el estado Q1 leo blanco, escribo el segundo símbolo de la entrada X y me muevo al estado Q2. Hago todo eso hasta que esto es Q de 1, Q de 2, este es Q de X menos 1. Escribo el último símbolo de la entrada. O sea, lo que he hecho hasta el minuto es, si la cinta está vacía, voy a escribir mi entrada X. Luego, lo que voy a hacer es retroceder en cualquier cosa que no sea blanco, voy a retroceder, hasta que leo blanco, avanzo un espacio y aquí meto la máquina M. Entonces, fíjense, lo que hace la función mx es, dada la descripción de m y dada la x, creo una máquina n
que lo que hace es, si es que la cinta está vacía, escribe el contenido X en la cinta y ejecuta la máquina M. Fíjese bien, si N se detiene, es porque M con la entrada X se detiene. ¿Se entiende? Porque fíjese, la máquina N, si es que la cinta está vacía, lo que hace es ejecutar M, la máquina M, con el contenido X, porque lo que hice fue escribir X en la cinta y después ejecutar la máquina M. Por lo tanto, N, si la cinta está vacía, es equivalente a ejecutar M con X. Por lo tanto, si N se detiene con la cinta vacía, sí, solo sí, M se detiene en X. Por lo tanto, efectivamente, el problema de la cinta vacía es imposible de resolver. Porque si fuera posible de resolver, entonces yo podría resolver el problema del acto. ¿Se entiende? Profe, por lo menos para mí está súper confuso. Es Bastante confuso, denso. ¿cierto? Pero mire, trate de seguirme con la idea. Trate de seguirme con la idea. Es imposible que yo pueda saber, dada una entrada X, que M va a detenerse ejecutando a X. Eso es imposible, ¿ya? Lo que hice fue, dada cualquier máquina M y cualquier X, inventar una máquina N. Y esta máquina N lo que hace es escribir la X cuando la cinta esté vacía y después ejecutar M sobre X. Por lo tanto, este proyecto será, las mismas reglas que antes. Por lo tanto, fíjese bien, si N se detiene con cinta vacía, si N se detiene con cinta vacía, ¿qué significa? Significa que N escribió X y después ejecutó M. Por lo tanto, si N se detiene con cinta vacía, significa que M se detiene con X. ¿Esta parte se entiende, Manuel? Sí, eso sí. Ya, pues, ahí está. Terminamos. Porque si M se detiene con M, yo no puedo determinar que M se detenga con X. Por lo tanto, como esto es imposible de determinar, implica que esto es imposible de determinar. Para eso sirve la reducción Turing. Eso es todo. Este cuadradito de arriba, si se entendió, se terminó. Ponga presente por mientras. Porque eso es todo. Tengo que hacer una función que me transforme el problema 1 en un problema 2. Y listo. Me queda menos de un minuto, no alcancé a enunciar el problema, pero se los puedo escribir. Se los voy a enviar escrito. La cosa lo voy a decir en general. También es imposible resolver el problema de totalidad. Totalidad significa que para toda entrada la máquina se detiene. Y la tarea, el proyecto, es en las mismas reglas del proyecto 1, ya se los voy a enviar. Es encontrar la demostración que me reduzca el problema de totalidad al problema de equivalencia. Dado dos software, dos máquinas de Turing son iguales. Eso es. Se los voy a escribir bien escrito y ese proyecto queda para el lunes 10 de enero y lo voy a explicar un poquito más de vuelta de vacaciones de fin de año. Así que tengan buenas fiestas.